En esta lección veremos cómo crear nuestra primera cartera de fondos o ETF sostenibles. El primer paso, antes de construir una cartera de inversión, es determinar cuál es el perfil de inversión o perfil de riesgo que le queremos dar a nuestra cartera. Para determinar este perfil, deberemos tener en cuenta aspectos como 1. Nuestro horizonte temporal, cuanto más largo, más riesgo podemos tomar. 2. Las caídas que estaremos dispuestos a soportar. Cuanto más estemos dispuestos a soportar, más rentabilidad podremos obtener. 3. ¿Cuál es nuestra capacidad financiera? Ingresos, capacidad de ahorro, patrimonio. Y si estamos invirtiendo en una parte importante o pequeña de nuestro patrimonio. Cuando creamos una cartera, puede ser importante pensar en qué objetivo financiero queremos conseguir. Puede ser útil tener varias carteras en función de diferentes objetivos, por ejemplo, la jubilación o comprar una casa, con diferentes horizontes y perfiles de riesgo. A fin de ilustrar un poco más, pensaremos en un inversor imaginado, preocupado tanto por la sostenibilidad, pero también por aspectos técnicos de su cartera. Obviamente, otro inversor puede tener prioridades algo diferentes y no se debe considerar las elecciones de nuestro inversor ficticio como las mejores para cada caso y como ninguna recomendación específica. Imaginemos que nuestro inversor imaginario ha determinado que su objetivo es la jubilación y que, por tanto, como es relativamente joven, su jubilación queda lejos en el tiempo, digamos más de 10 años, y por tanto puede estar dispuesto a aceptar una parte importante de la volatilidad de los mercados para conseguir una alta rentabilidad. En este caso puede llegar a tener un 70% de renta variable, activos de riesgo, y un 30% de renta fija o activos de menor riesgo. Con estos datos, su cartera quedará distribuida de la siguiente manera: 30% renta fija, 70% renta variable o activos de riesgo. Una vez el inversor ha determinado su distribución base, 30%, 70%, deberá tomar decisiones de más detalle. Dentro de la renta fija, deberá decidir qué granularidad querrá darle a su composición de renta fija, y lo mismo para los activos de riesgo. En la renta fija o bonos, puede optar por renta fija gubernamental, corporativa, high yield, ligada a la inflación, etc. Además, como está construyendo una cartera de ISR sostenible, deberá considerar si incorpora, por ejemplo, bonos verdes o no. Ya hemos avanzado que en todos estos pasos deberá ir tomando decisiones como inversor preocupado por la sostenibilidad y hasta qué punto prioriza la sostenibilidad o la diversificación de la cartera. Asumiendo que nuestro inversor está preocupado por todos estos aspectos y además quiere añadir algo de inversión de impacto en renta fija, podría considerar una distribución del tipo 1. Bonos gubernamentales 10%, 2. Bonos corporativos ISR 10% y 3. Bonos verdes 10%. En este caso, acepta, por ejemplo, que los bonos de gobierno formarán parte de la renta fija, ya que estima que no puede prescindir de esta categoría en su cartera. En la parte de bonos corporativos, filtra los bonos ESG, ISR y prescinde del high yield. Además, añade un 10% de bonos verdes orientados a financiar energías verdes y limpias. Como vemos, nuestro inversor imaginario debe llegar a ciertos compromisos entre la sostenibilidad de su cartera y aspectos técnicos. En la parte de renta variable y activos de riesgo, deberá tomar también decisiones similares. En activos de riesgo deberá decidir si incluye renta variable inmobiliaria y oro o materias primas. Estos son aspectos sobre los que ya hicimos ciertas consideraciones en lecciones anteriores. Supongamos que nuestro inversor cree que el oro y las materias primas no forman parte de su elección como activos deseados en una cartera sostenible. Además, también decide que no quiere renta variable inmobiliaria en esta cartera. Por un lado, no está seguro que el sector inmobiliario sea en sí mismo muy sostenible y por otro, en una investigación preliminar ya ha visto que hay poca oferta en opciones sostenibles en este sector. Pero por otro lado, le preocupa que su inversión ayude a tener un impacto positivo en la sociedad y decide reservar un 10% a inversión de impacto en renta variable, también tal como lo hizo con los bonos verdes en la parte de renta fija. El 70% de su cartera de activos de riesgo irá destinada a renta variable y decide una distribución muy simple para empezar. 1. Renta variable mundial de países desarrollados, ISR, con un 50%. 2.
renta variable de países emergentes y ISR con un 10%. Y 3, renta variable de impacto con un 10%. Para acabar de construir la cartera, deberá determinar por último si utiliza fondos indexados o ETFs o una combinación de ambos. Recordemos que los fondos indexados sí son traspasables y se benefician del diferimiento fiscal. Por otro lado, es probable que en función de su elección final, cuando baje más al detalle, deba considerar la posibilidad de incluir algún ETF si no encuentra una opción en fondos indexados. Finalmente, decide concentrarse inicialmente en fondos indexados y solo recurrir a ETFs si no encuentra una opción óptima en fondos indexados y aceptará combinar ambos vehículos en casos extremos. La distribución de la cartera de nuestro inversor imaginado sostenible quedará así. Con esta distribución inicial es cuando debe acudir a buscadores de fondos indexados o ETFs para elegir los vehículos ideales para cada una de esas líneas de distribución. Para ello, se puede apoyar en las herramientas que hemos ido comentando en lecciones anteriores, ya sea para seleccionar el vehículo o para comprobar la sostenibilidad del vehículo escogido. También deberá tener en cuenta qué universos de fondos o ETFs disponen el servicio, sea broker, banco o custodio que tiene a su disposición. Puede convenir empezar por este paso, ya que dependiendo del servicio de que disponga, podrá tener muchas o pocas limitaciones. Deberá hacer varias iteraciones para llegar al nivel de cartera con la que se sienta cómodo, evaluando y combinando su distribución deseada con la disponibilidad de los vehículos, su grado de sostenibilidad y otros aspectos como volúmenes de los vehículos, el TER o coste de los vehículos. En este proceso deberá llegar a compromisos entre todos esos aspectos. Para cada línea de la distribución deberá decidir si lo aborda con un solo instrumento que le cubra cada línea de esa distribución o si va a desglosar cada una de ellas en varias líneas teniendo en cuenta la distribución regional deseada. En este sentido, puede convenir usar en la primera versión índices globales o mundiales tanto como sea posible, para hacer una distribución más simple. En una segunda iteración puede decidir buscar una distribución regional según sus preferencias y en función de su accesibilidad a los diferentes instrumentos. En ese proceso deberá decidir también la exposición a divisa y ver si conviene incorporar o no algún vehículo con divisa cubierta o no. Sobre esto hay diferentes aproximaciones. En cuanto a la renta variable de impacto, deberá decidir si quiere atacar algún objetivo de desarrollo sostenible específico o optar por algún fondo o ETF más generalista de impacto global. En este punto se puede encontrar con más limitaciones, dependiendo si opta por fondos o ETFs. También puede optar por añadir algún fondo activo si se encuentra limitado en su búsqueda, aunque si hace esto, en muchos casos se apartaría de la indexación. También, por si es de tu interés, en la sección de recursos de esta lección podrás encontrar enlaces a la composición de las carteras ISR de Invesmi. Ten en cuenta que algunos de estos fondos solo son accesibles para inversores institucionales. Aún así, te puede servir de inspiración. Te deseo mucha suerte en la creación de tu primera cartera indexada sostenible. Seguro que te sentirás mucho mejor una vez lo consigas. Por nuestra experiencia, es una tarea muy enriquecedora y aunque cada elección tiene su complejidad, es satisfactorio pensar que nos ayuda a ser inversores sostenibles. No debes desesperarte si no consigues la perfección en tus primeras iteraciones. La sostenibilidad indexada no ha hecho más que empezar. La oferta de fondos indexados y ETFs no hará más que crecer y mejorar la cartera en el futuro.